Un gusto poder estar nuevamente con ustedes, familia Restauración. Un gusto poder saludarles y es un privilegio para mí poder estar nuevamente compartiendo este episodio de esta semana. Y quiero entrar de lleno a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Hay una parte en la palabra, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Muchas veces lo hemos leído. Tú lo conoces, posiblemente hasta te sabes el texto. Pero déjame leerte primero Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Habla acerca de que si nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Añadidas en el sentido de que seremos mejores, tendremos cosas materiales, disfrutaremos las cosas que vienen cada día en nuestra vida diaria. Pero este pasaje no solamente puedo decirte que habla acerca de que Dios va a añadir cosas que nos hace falta en nuestra vida diaria. Tenemos sueños, anhelos, tenemos propósito. De tal forma que este pasaje habla, ¿sabes qué? No te afanes, no te preocupes. Dios va a bendecir cada día, porque cada día tiene su afán. Y hemos entendido por mucho tiempo que el mensaje solamente se enfoca a esto. Pero escudriñando la palabra, precisamente este versículo 33, Dios quiere mostrarnos algo importante en este versículo 33. Y mira, dice: mas buscad primeramente. ¿Por qué dice mas buscad primeramente? Eso significa de que las palabras son tan importantes escritas en la Biblia. Ahí nos muestra las escrituras que no solamente busquemos las cosas de Dios, sino que le demos la prioridad de vida. Es algo tan importante esta porción, que no solamente Dios puede añadir a nuestra vida lo que nos hace falta en las cosas materiales, sino más bien en nuestra vida interior nosotros podemos hacer que sea añadido cosas que puedan transformar nuestra vida. Dice: mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Si nosotros leyéramos versículos anteriores, por ejemplo, el versículo capítulo 9, el versículo 9 de este capítulo 6, mira lo que dice, es algo interesante. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira esta palabra tan importante escrita aquí. Jesús, cuando menciona y dice: quiero que ores de esta forma. Y en el versículo 10 dice: venga tu reino.
Mira la importancia que Jesús tenía en nuestra oración, en esta oración que Él estaba diciendo. Venga tu reino. Y el versículo que estamos leyendo, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa que cuando nosotros buscamos, le damos la prioridad absoluta a Dios y a su obra, nuestra vida tiene una esencia de transformación que solamente Él puede hacer en nosotros. Mira la importancia de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. Eso significa que cuando tú y yo buscamos primero el reino de Dios, significa que el gobierno de Dios se establece en nuestra vida. Cuando buscamos el reino de Dios, el gobierno de Dios es manifestado, es establecido en nuestra vida. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿quién gobierna nuestra vida? Dios, Jesucristo. Eso significa que cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios, a través de su palabra, a través de nuestra intimidad con el Señor, a través de nuestro tiempo con Dios, a través de la oración, cuando buscamos el reino de Dios, le damos la prioridad, significa que estamos estableciendo el gobierno de Dios en nuestra vida. Mira qué tan interesante es estas palabras que fue escrita en esta palabra. Eso significa que cuando buscamos de Dios hay cambios en nuestra vida interna. Hay áreas que todavía nuestra vida necesita cambiar y solamente Dios puede cambiar esas áreas en nuestra vida cuando le buscamos a Él. Cuando nuestra vida, la prioridad es Dios, todas estas cosas son añadidas a nuestra vida interna. Muchas veces vemos cristianos que en su vida cotidiana necesitamos y miramos que hay áreas en nuestra vida que necesitan cambiar. Mi vida hay áreas que solamente Dios puede cambiar. Eso significa que buscando primeramente el reino de Dios, vamos a estar estableciendo el gobierno en nuestra vida. Otra cosa importante que a nuestra vida es transformada es que nosotros, cuando estamos cerca de Dios, buscándolo, daremos frutos. Dice la palabra, frutos de labios que confiesan su nombre. Imaginémonos nuestra vida dando frutos que solamente Dios puede dar a nuestra vida interna, esos frutos. Y esos frutos, dice la palabra en Gálatas capítulo 5, 22, dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en el siguiente párrafo dice, y sobre todas estas cosas no hay ley. Imaginémonos nuestra vida dando frutos de gozo. Hay cristianos, me incluyo, que nos falta demostrar, dar esos frutos. Frutos de gozo, conociendo de Dios años. A veces
necesitamos que ese gozo sea reflejado. La paz de nuestra vida. Muchos cristianos hoy en día aún todavía necesitan que Dios obre en su vida interna y pueda manifestar la paz de Dios en sus vidas. Por eso es importante este párrafo, este versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios siempre es darnos lo que nosotros merecemos como hijos de Dios. Y merecemos nosotros vivir y ser transformados cada día bajo la dirección del Espíritu Santo, dando frutos de paciencia. Y es algo tan precioso cuando nosotros establecemos el gobierno de Dios en nuestra vida. Caminamos en victoria. Siempre nuestro deseo como hijos de Dios es decir, yo camino en victoria siempre. En nuestras batallas, en nuestras luchas, en cada cosa que nosotros podamos enfrentar. Siempre cuando nosotros, el gobierno de Dios es manifestado en nuestra vida, tengamos la seguridad de que caminaremos en victoria. No importando nada, no importando estar en batalla, porque de antemano sabemos que caminamos en la victoria de Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, establecemos el gobierno. ¿Y sabes cómo podemos manifestar también? Hablaremos y testificaremos de las promesas y bendiciones de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos hemos escuchado a cristianos que se están quejando? Todo el tiempo se quejan. Me va mal en esto, me va mal en esto, no puedo hacer esto, no me sale aquello, no puedo terminar aquello, ¿por qué no recibo esto? Todo el tiempo se están quejando. Que más bien es hablar y testificar de todas las promesas y bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Cuánto Dios nos ha sanado? ¿Cuántas veces Dios ha estado con nosotros en los tiempos difíciles, cuando estamos enfermos? ¿Cuántas bendiciones hemos tenido de parte de Dios? Y es una forma de demostrar y de manifestar y de testificar lo que Dios hace en nuestra vida día con día. Solamente Dios puede darnos eso. Puede darnos que nuestra vida vaya recibiendo las promesas de Dios. Vivir cada día bajo las promesas, bajo las bendiciones de Dios, es algo que solamente el poder, el Espíritu Santo de Dios puede darnos a nosotros. No olvidemos que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, le estamos dando la prioridad a Dios y su obra de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso tenemos que vivir en victoria todos los días, dar frutos todos los días, hablando y testificando de todas las promesas y bendiciones de Dios. Hermano, créeme, familia de Dios, créeme que solamente Dios y el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo cambiar en esta área? Siempre me pasa lo mismo.
Trato de cambiar, pero no puedo. Sé que has escuchado a algunos que dicen esto. ¿Por qué no puedo cambiar? Haz lo que dice las Escrituras. Mas buscad primero el reino de Dios. Si tú dejas que el gobierno de Cristo se establezca en tu vida, créelo, que Dios va a transformar y va a cambiar esas áreas que tú no puedes cambiar. No es darle a la psicología lo primordial, pero es importante. Pero siempre lo primordial, lo primero, lo esencial, que nuestra vida como hijos de Dios es tener, confiar y buscar primero el reino de Dios a través de su palabra. ¿Cuántas promesas tenemos en las Escrituras? ¿Cuántas promesas día a día las recibimos y a veces no nos damos cuenta? Pero cuando tú y yo dejamos que el gobierno de Cristo se establezca en nuestra vida, hermanos, familia, imagínate, nosotros como padres manifestamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Nuestros hijos manifestando el gobierno de Dios en sus vidas. Toda una familia manifestando el gobierno de Dios. Dejando que Dios obre, trabaje en nuestra vida. Seríamos unas familias completamente en plenitud en Cristo Jesús. Seremos llenos del poder de Dios. Viviendo en constante transformación, manifestaremos el gobierno de Dios, su reino en nosotros. Por eso, hermano, el propósito de esta palabra es que nuestra prioridad absoluta debe ser Dios y su obra en nosotros. No olvides que todos los días tú y yo debemos de tener y de manifestar lo que somos en Cristo. Pertenecemos y somos del gobierno de Dios. Familia, bendiciones y saludos.